En la vibrante Atenas, Grecia, el 15 de marzo de 1987, a las 14:37 horas, un terremoto de magnitud 6.2 sacude la región de Ática, dejando un rastro de caos en la capital helena. En el corazón de la ciudad, entre los escombros de una biblioteca universitaria abandonada, los rescatistas encuentran a un niño de 4 años, Tony Christopoulos, aferrando fragmentos de un pergamino milenario cubierto de polvo. Sus primeras palabras al ser extraído de los restos, pronunciadas en un griego arcaico impecable, hielan la sangre de los presentes, filósofos me calei. El filósofo me llama. Tony, hijo de Costas Christopoulos, un panadero de barrio, y María Christopoulos, una maestra de primaria, proviene de una familia humilde sin la menor conexión con estudios clásicos, arqueología o lenguas antiguas. Este evento marca el inicio de una de las historias de reencarnación más extraordinarias, exhaustivamente documentadas y debatidas de la historia moderna, un caso que desafía las nociones de ciencia, historia, filosofía y la propia naturaleza de la conciencia humana, dejando un legado que aún resuena en los círculos académicos y espirituales de todo el mundo. Antes del terremoto, Tony era un niño corriente, lleno de energía, que jugaba con bloques de madera en el patio trasero de su casa en el barrio de Exarchia, reía con sus amigos y apenas articulaba frases completas en griego moderno. Su mayor hazaña lingüística era recitar el alfabeto con tropiezos, y su mundo giraba en torno a los cuentos que María le leía antes de dormir. Pero cuando despierta en el Hospital Evangelismos 3 días después del colapso, algo ha cambiado de manera irrevocable. Ya no era mi pequeño, relata María, con la voz quebrada por la emoción. Hablaba palabras que nunca había oído, trazaba símbolos extraños en el aire, y sus ojos parecían haber visto siglos de historia. El doctor Yanis Stavros, un neurólogo con 15 años de experiencia, es el primero en presenciar algo fuera de lo común durante un chequeo rutinario. Tony, aún débil y con vendas en el brazo izquierdo, fija su mirada en un papiro egipcio decorativo colgado en la pared del consultorio y declara con una seriedad que no corresponde a su edad: este hombre murió de tristeza. Perdió su biblioteca en las llamas de Alejandría. Stavros queda perplejo. El papiro, una réplica de un documento funerario del siglo III a.C., es un texto que ni él, con su formación médica, puede interpretar completamente. ¿Cómo puede un niño de 4 años, sin educación formal ni exposición a la historia antigua, conocer la biblioteca de Alejandría, destruida hace más de 2000 años, y asociarla con un evento emocional tan específico? Los días posteriores al terremoto son un torbellino de emociones para la familia Christopoulos. Tony, con heridas leves tras el colapso, permanece en silencio durante las primeras 48 horas, observando su entorno con una intensidad perturbadora, como si estuviera descifrando un mundo que ya conocía pero había olvidado. En la madrugada del 4.º día, María, que duerme en una silla junto a su cama, lo escucha hablando solo. No son los balbuceos infantiles que ella conoce, sino una conversación fluida en un idioma extraño, pronunciado con una cadencia rítmica y autoritaria: «Didascale, pote tiacha epistrepso». Maestro, ¿cuándo regresaré? María, paralizada por el miedo, despierta a la enfermera Sofía Papadaki, una veterana con 20 años en el hospital. El niño hablaba como un sabio de la antigua Grecia, recuerda Sofía años después. Sus gestos eran precisos, su postura erguida, y la forma en que movía las manos, era como un filósofo dictando una lección en el ágora. Pero lo que realmente desconcierta a todos es cuando Tony comienza a dibujar. Con un trozo de carboncillo que encuentra en el suelo del hospital, traza diagramas geométricos impecables en una hoja de papel que le entrega una enfermera: el teorema de Pitágoras, la espiral dorada, proporciones matemáticas que ni los médicos reconocen. Esto no es normal, murmura Stavros, quien decide contactar al doctor Dimitris Komenos, un renombrado especialista en griego clásico de la Universidad de Atenas. Cuando Komenos llega al hospital el 20 de marzo, encuentra a Tony sentado en su cama, trazando símbolos en el aire con una concentración que no corresponde a un niño de su edad. El niño lo mira fijamente y recita, sin titubear, fragmentos de textos de Heráclito, un filósofo presocrático del siglo VI a.C., Panta Rei: el cosmos fluye como un río, pero el logos permanece.
Comenos, con el rostro pálido, murmura, está citando pasajes que solo existen en 3 manuscritos en el mundo, guardados en Oxford, Berlín y Atenas, con la pronunciación exacta del griego de hace 2500 años. Pero Tony va más allá, corrigiendo traducciones modernas. Heráclito nunca dijo que el cambio era caos. Dijo que el cambio es el logos, el orden eterno del cosmos. Comenos, con 25 años estudiando textos antiguos, sabe que está ante un fenómeno que trasciende toda lógica. Graba la sesión con una grabadora portátil y toma notas frenéticas, consciente de que lo que está presenciando podría redefinir su carrera. El 15 de abril de 1987, Comenos organiza una prueba rigurosa en la sala de manuscritos antiguos del Museo Arqueológico Nacional de Atenas, cerrada al público y custodiada por guardias. A las 10:30 de la mañana, Tony entra de la mano de sus padres, acompañado por un equipo de expertos, la doctora Elena Markow, curadora principal del museo, la doctora Sofía Evangelou, especialista en dialectos griegos de la Universidad de Oxford, y el doctor Marcus Weber, papirólogo alemán considerado la máxima autoridad mundial en textos pitagóricos. 6 cámaras de video y 3 grabadoras de audio registran cada instante, mientras 2 psicólogos infantiles observan desde un rincón. Tony, con su camiseta de dibujos animados y zapatillas desgastadas, camina con una calma inquietante, ignorando las piezas brillantes que atraerían a cualquier niño. Se detiene abruptamente frente a un ostracón del siglo V a.C., una pieza de cerámica con inscripciones apenas visibles. Estas runas hablan de guerra, declara con una voz firme que no parece suya. Alcibíades fue traicionado por sus generales. El escriba lloró al grabarlo porque sabía que la democracia moriría. El silencio en la sala es sepulcral. Markow, con las piernas temblando, confirma que el ostracón, desenterrado 6 meses antes cerca del ágora en una excavación secreta, no está catalogado públicamente. Solo 3 especialistas en Grecia conocen su contenido, y ninguno está presente. Tony prosigue hacia un papiro deteriorado, expuesto en una vitrina climatizada. Mi maestro escribió esto, dice con naturalidad, como si hablara de un dibujo que hizo ayer. Habla del alma y sus transmutaciones, pero falta la parte más importante, enterrada bajo el templo. Comenos, con lágrimas contenidas, reconoce que el papiro contiene fragmentos de teorías pitagóricas sobre la reencarnación, pero está incompleto, con secciones ilegibles incluso para los expertos. Tony se detiene ante una vasija ceremonial de Crotona, la usaban los iniciados para medir el tiempo sagrado. Tiene 12 marcas, una por cada ciclo lunar. Weber, consultando sus notas, confirma que la vasija, descubierta en 1985, tiene exactamente 12 marcas, un detalle no publicado en ninguna revista académica. ¿Cómo sabe esto un niño de 4 años?, susurra Evangelou, mientras las cámaras capturan cada palabra. Tony, ajeno al asombro, señala un cuchillo ceremonial de obsidiana, lo usaban en los rituales de iniciación. Lo sostuve una vez, pero me dio miedo porque sabía lo que significaba. Markow, revisando los registros, confirma que el cuchillo, hallado en 1986, está vinculado a rituales pitagóricos, un dato conocido solo por el equipo de excavación. La grabación del museo, aún archivada en los sótanos de la Universidad de Atenas, captura este momento que desafía toda lógica. La obsesión de Tony se intensifica en los meses siguientes. Rechaza juguetes y caricaturas, prefiriendo hojear libros de filosofía griega que Costas pide prestados de la biblioteca local. No los lee como un niño curioso, sino como alguien que verifica su contenido. Esto está mal, murmura un día, señalando una traducción de Platón en un libro académico. Mi maestro nunca habló así del mundo de las ideas. Dijo que las ideas son sombras del logos eterno. María y Costas, abrumados, intercambian miradas de preocupación. ¿Qué maestro? ¿De qué está hablando nuestro hijo? En julio de 1987, comienzan las pesadillas. Tony despierta gritando en griego arcaico frases como Topiwa archetai. El fuego se acerca. Debemos salvar los textos sagrados. Una noche, María lo encuentra en el suelo de su habitación, dibujando mapas detallados del santuario de Delfos con un lápiz robado de su escritorio. Los mapas muestran cámaras subterráneas,
pasadizos y altares con una precisión arquitectónica imposible. Tengo que ir a casa, dice Tony, señalando un punto en el dibujo. El oráculo me espera. Los textos están bajo las piedras sagradas. Comenos, al revisar los dibujos, queda estupefacto, ha marcado cámaras descubiertas hace 2 años en excavaciones confidenciales y otras que nadie ha explorado. Esto es más que un niño prodigio, es como si tuviera recuerdos de otra vida. La situación llega a un punto crítico cuando Tony comienza a rechazar la comida. Esto no es como la comida de mi escuela, dice, describiendo platos de higos, aceitunas y pan de cebada que comía con los iniciados bajo las estrellas. María, desesperada, nota que su hijo pierde peso y apenas duerme, obsesionado con regresar al templo. Costas, inicialmente escéptico, se convence tras escuchar a Tony hablar en griego arcaico durante una pesadilla, filosofos mekalei, aya tope yr tiacha más catastrepsei. El filósofo me llama, pero el fuego nos destruirá. La familia, aunque temerosa, accede a llevarlo a Delfos el 23 de agosto de 1987. El viaje de 3 horas en un viejo Fiat extenso, Tony permanece en silencio, mirando por la ventana como si reconociera cada colina, cada olivo en el camino. Al llegar al santuario de Delfos, corre hacia el templo de Apolo, se arrodilla y besa las piedras antiguas, susurrando, Epitelos epestrepsa. Por fin estoy en casa. Los turistas y guías, atónitos, observan al niño que parece moverse con la familiaridad de un sacerdote antiguo. El 24 de agosto, bajo el amanecer dorado de Delfos, Tony hace algo que cambia todo. Camina hacia una sección acordonada del templo, cerrada por excavaciones en curso, y señala una piedra aparentemente común, aquí, a 2.3 metros de profundidad. El doctor Andreas Michalopoulos, arqueólogo jefe del sitio, observa con escepticismo, pero su expresión cambia cuando Tony traza símbolos pitagóricos en la tierra húmeda, triángulos, pentagramas y proporciones áureas. Traigan los pergaminos de Herculano, dice Tony con una autoridad que hiela la sangre. Mi maestro los escribió antes de que el fuego destruyera la biblioteca. Michalopoulos, atónito, sabe que los pergaminos de Herculano, hallados en 1986 en una excavación clasificada en Italia, son un secreto arqueológico. Solo 5 especialistas en el mundo tienen acceso a ellos. Tony no podría saber de su existencia. Comenos llega desde Atenas con una caja metálica que contiene fotografías de alta resolución de los pergaminos. Tony las observa por apenas 10 segundos y comienza a traducir con fluidez, el alma es un fuego eterno que migra entre cuerpos buscando la perfección. Quien comprenda los números sagrados hallará el camino al origen. Los iniciados deben proteger este conocimiento hasta la revelación. Weber, temblando, reconoce el texto como fragmentos del Tetráctis secreto, un manuscrito pitagórico considerado perdido. Tony señala una sección deteriorada, el resto está enterrado a 2.3 metros bajo esta piedra. Esa tarde, a las 18:30 del 25 de agosto, el equipo excava y encuentra una losa de mármol con inscripciones pitagóricas. Al abrirla, descubren 23 pergaminos intactos, dispuestos en círculo alrededor de una estatua de bronce con la inscripción, Filolaos o Crotonatis. Filolao de Crotona. Tony, con una calma inquietante, susurra, ese soy yo. Mi cuerpo de entonces. Weber, cayendo de rodillas, confirma que los pergaminos contienen fórmulas matemáticas que anticipan la geometría euclidiana y teorías sobre la reencarnación que resuenan con conceptos de la física cuántica moderna. El 27 de agosto, el pergamino 23 se desenrolla con extremo cuidado en una carpa improvisada junto al sitio de excavación. Escrito en griego arcaico con una caligrafía impecable, dice, para Dimitrios, mi discípulo, que regresará en 1987 de la era cristiana. Reconocerás estas palabras porque tu alma las escribió. Serás profesor de textos antiguos, pero tu propósito es guiar al niño que porta mi esencia. El círculo debe completarse antes del solsticio de invierno. Comenos, cuyo nombre es Dimitris, llora al leer detalles íntimos de su vida, una cicatriz en la mano izquierda de un accidente infantil, su miedo secreto a las alturas, el nombre de su primer amor, Eleni, a los 14 años. Tú eras mi mejor amigo, Dimitrios, dice Tony,
tocando su rostro con una ternura que parte el alma. Escribías lo que yo dictaba para salvar el conocimiento sagrado cuando el fuego destruyó nuestra escuela. Comenos, abrumado, recuerda sueños recurrentes desde su infancia, una biblioteca en llamas, un maestro barbudo dictándole textos mientras el humo los envolvía. Siempre supe que había algo más, susurra. Weber, grabando cada palabra, declarará años después, presencié un reencuentro de almas separadas por 2500 años. Fue el momento más perturbador de mi vida. El 28 de agosto, Tony guía al equipo bajo el ónfalos, el centro sagrado de Delfos, considerado el ombligo del mundo en la antigüedad. A 6.8 metros de profundidad, encuentran la biblioteca personal de Pitágoras, 73 pergaminos intactos, enrollados en vasijas de arcilla selladas. Los textos detallan la transmigración del alma, fórmulas matemáticas que conectan la conciencia con la estructura del universo, y mapas de 12 bibliotecas secretas distribuidas en Machu Picchu, Giza, Tíbet, Mesopotamia, el Valle del Indo y ruinas submarinas en el Mediterráneo. El pergamino central describe el retorno eterno, ciertas almas avanzadas regresan en momentos críticos de la historia para preservar el conocimiento sagrado. Tony, identificado como Filolao de Crotona, habría reencarnado como escriba en Alejandría durante el incendio de la biblioteca, como monje copista en la Edad Media y como erudito renacentista en Florencia. La humanidad se acerca a un punto de no retorno, traduce Tony con una voz que parece venir de otro tiempo. Los textos deben revelarse en 33 años, antes del solsticio de 2020, o el conocimiento se perderá para siempre. La fecha, 2020, coincide con una profecía mencionada por otros niños en casos similares alrededor del mundo. El 29 de agosto, durante una sesión final en Delfos, Tony traduce un pergamino adicional que detalla un calendario cósmico basado en ciclos de 2160 años, alineados con las eras zodiacales. El próximo ciclo comienza en 2020, dice. Las almas regresarán para preparar a la humanidad para un cambio cósmico. La grabación captura una segunda voz, grave y en griego arcaico, hablando simultáneamente, como si un espíritu antiguo guiara a Tony. Evangelou, analizando el audio en Oxford, confirma que la voz secundaria usa fonemas del siglo VI a.C., imposibles de replicar por un hablante moderno. Tony, visiblemente agotado, susurra, mi maestro dice que ya es suficiente. En la carpa, rodeado de arqueólogos, lingüistas y psicólogos, el niño cierra los ojos y cae en un sueño profundo, como si una presencia antigua se hubiera retirado. El 3 de septiembre de 1987, Tony despierta como un niño normal de 4 años. No recuerda los pergaminos, el griego arcaico ni las excavaciones. Juega con sus bloques, ríe y pide helado, como si los eventos de los últimos meses nunca hubieran ocurrido. Pero el impacto de su caso reverbera en el mundo académico. Los pergaminos de Delfos, analizados en laboratorios de Atenas, Oxford y Heidelberg, revolucionan los estudios clásicos. Contienen fórmulas matemáticas que anticipan la teoría de cuerdas, descripciones de la órbita planetaria que preceden a Copérnico por 2000 años, y teorías sobre la conciencia que resuenan con investigaciones modernas de neurociencia. Entre 1988 y 1995, 9 de las 12 bibliotecas secretas mencionadas son localizadas. En Machu Picchu se encuentran quipus con datos astronómicos, en Giza, textos sobre geometría sagrada, en Tíbet, tratados sobre meditación y física. Cada descubrimiento confirma detalles proporcionados por Tony, incluyendo coordenadas exactas y descripciones de los sellos de las cámaras. El fenómeno, bautizado como síndrome de Delfos por Comenos, se extiende globalmente. Entre 1988 y 2000, se documentan 427 casos de niños que, tras traumas como accidentes o enfermedades, muestran conocimientos imposibles de civilizaciones antiguas. En Perú, un niño de 6 años dibuja mapas de Machu Picchu y habla quechua arcaico. En Egipto, una niña de 5 años traduce jeroglíficos de tumbas no excavadas. En India, un niño de 7 años recita textos sánscritos perdidos. En Japón, una niña describe rituales sintoístas del siglo V. Todos mencionan 2020 como una fecha límite, un momento de revelación. Comenos, dedicando su vida al fenómeno, publica en 1998, no son casos aislados.
Es una activación global de almas antiguas con una misión cósmica para preparar a la humanidad. En 2005, funda el Instituto Internacional de Estudios de Memoria Ancestral en Atenas, que documenta 1.200 casos para 2020. Los pergaminos de Delfos también revelan un sistema numérico pitagórico que conecta las vibraciones sonoras con la estructura del universo, un concepto que intriga a físicos modernos. En 1990, la doctora Anna Papadopoulos, física teórica de la Universidad de Cambridge, analiza las fórmulas y concluye: estos textos describen principios de resonancia que anticipan la teoría de cuerdas por milenios. En 1992, una expedición a Crotona, Italia, encuentra una cámara con textos pitagóricos que detallan experimentos acústicos para inducir estados de conciencia elevados, un descubrimiento que inspira investigaciones en neurociencia. En 1994, una cámara en Alejandría revela papiros sobre astronomía que predicen alineaciones planetarias de 2012 a 2020, incluyendo el solsticio de diciembre de 2012, un evento considerado por muchas culturas como el inicio de una nueva era. En octubre de 2025, Tony Christopoulos, ahora de 42 años, es un arquitecto en Atenas, diseñando edificios inspirados en proporciones áureas, aunque no recuerda conscientemente los eventos de 1987. Cada 23 de agosto, en el aniversario de su visita a Delfos, experimenta sueños vívidos, una voz antigua le susurra: la misión continúa. María y Costas, ahora jubilados, guardan un archivo personal con grabaciones, dibujos y notas de 1987 que han compartido con el Instituto de Comenos. Los archivos oficiales, clasificados en la Universidad de Atenas, incluyen 4.800 textos recuperados de 10 de las 12 bibliotecas secretas. Las expediciones a las dos restantes, en Mesopotamia y el Mediterráneo, enfrentan obstáculos políticos y técnicos, pero prosiguen. Desde 2020, el número de casos del síndrome de Delfos ha crecido exponencialmente, con 2.300 niños documentados en 2025. En julio de 2023, una niña en Perú guía a arqueólogos a una cámara en Machu Picchu con quipus astronómicos. En Egipto, un niño de 8 años describe túneles bajo Giza, confirmados en 2024. Comenos, antes de fallecer en 2020, deja una nota final: Tony fue el primero, pero no el último. El despertar comenzó, y 2030 será el próximo umbral. Los pergaminos advierten que 2030 marcará un nuevo ciclo cósmico, cuando la humanidad enfrentará una crisis existencial que requerirá el conocimiento ancestral para sobrevivir. La historia de Tony sugiere que la conciencia trasciende la muerte, portando misiones que abarcan milenios. ¿Conoces a alguien que hable de vidas pasadas, dibuje mapas imposibles o recite lenguas olvidadas? ¿Has notado a un niño que parece saber demasiado? La cuenta regresiva hacia 2030 continúa, y los guardianes del conocimiento antiguo podrían estar despertando a tu alrededor, listos para revelar los secretos que la humanidad necesita para su próximo capítulo.